Conocerse para conocer. Capítulo 9. El camino más allá del hombre y la implicación de Dios en ello. En nuestro particular éxodo, en el que hemos tenido que atravesar la aridez del desierto, al tener que recorrer toda la creación en el capítulo precedente, nos encontramos en este 9 capítulo, junto al Jordán, dispuestos ya a cruzarlo para alcanzar por fin la tierra prometida. Pero es que, como en aquel Jordán, dar el salto más allá del hombre, en el camino de la esencia, del ser, no se puede dar sin Dios. Hasta ahora, hasta este plano del hombre en el que nos hemos detenido en nuestro recorrido por la creación de Dios, aparentemente todo discurría sin una implicación directa de Dios, como algo ya prediseñado o predeterminado para que así se desarrollara, actuando la predeterminación como aquellos relés que saltan automáticamente cuando falla la corriente eléctrica, para poner en funcionamiento un circuito supletorio de emergencia. Sin embargo, en este plano del hombre, eso ya no es posible, porque el hombre tiene voluntad y puede decidir, y aunque dentro de su plano pueda abdicar de ello y dejarse llevar por los relés para poder cambiar de plano, debe ejercerla indefectiblemente. Esa es la parte que pone el hombre, querer, y querer fehacientemente, con obras. El resto lo pone Dios. Aquí el hombre va a tener que realizar el equivalente a aquella operación matemática que proponíamos bajo el nombre de transmutación, en la que entra en el proceso como hombre y sale como otra cosa, como santo. Si en los planos progresivos inferiores la interrelación de las tres unidades de uno de los planos permitía saltar al siguiente, en el plano del hombre que tratamos debería ocurrir lo mismo. Pero, ¿de qué forma se puede relacionar esencialmente en su ser tres individuos de este plano humano? O planteado de otro modo, ¿cómo se puede innovar el espíritu humano para que también sea relacional hacia afuera, hacia los otros? Enfocado así el problema, la solución aparece casi por sí misma, al responder a la pregunta. La relación espiritual entre las personas se llama amor. Todo este camino tan largo, a través de toda la creación, para llegar aquí. La innovación entonces consiste en introducir, despertar la generosidad en el espíritu del hombre para que no se limite a relacionar, a fotografiar el intelecto y ánimo propios, sino que aprendiendo a considerar a los espíritus, ánimos e intelectos ajenos como propios, pueda integrarlos en una unidad superior. En definitiva, y dicho con otras palabras, lo que ya sabemos todos sobre las enseñanzas de Jesucristo y que la Iglesia ha repetido, formulado y sistematizado. La doctrina del amor. No podía salir otra cosa sino la verdad. Amor que se establece como una decisión voluntaria, libre y premeditada, querida, que no espera contrarréplica, generosa, por lo que no puede ser subvertida por nada, indestructible. Con lo que una vez afianzada la primera relación, la transmutación se ha consumado, y ya solo queda crecer en ella, creando nuevos lazos de amor, porque ya no hay vuelta atrás. El amor auténtico no se puede romper, porque si se rompe es que no era amor sino conveniencia, y puesto que es espiritual y no material, no precisa de una convivencia física. Si no estamos atentos a que toda relación es ternaria, se nos podría pasar por alto que el amor es un individuo semejante a quien relaciona, y que no es algo, sino alguien. Ese alguien que actúa de observador neutro para hacer la fotografía. Alguien que es Dios, porque Dios es amor, como nos dice San Juan en su primera carta. Dios que desciende al plano humano para comunicarnos su santidad, lo que es propio de Dios. Por eso decíamos que este salto no se puede dar sin Dios, se sea consciente de ello o no. Y además este salto abarca las dos facetas del mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Resultado del salto, que en el nuevo individuo se puede encontrar una nueva celdilla o compartimento, que engloba todo lo anterior y que además incluye 3 perspectivas nuevas que repiten el esquema básico de orden, forma y función. Son la trascendencia, en la que predomina el orden y se manifiesta como conciencia y experiencia de Dios, la humanidad, en la que predomina la forma y que integra todo lo humano, todo lo bueno aportado por la naturaleza del hombre a modo de arca de Noé, y la santidad, en la que predomina la función y muestra una espiritualidad propia de Dios. Pero se comprenderá que al igual que el hombre no nace ya adulto y en pleno desarrollo, el santo tampoco, sino que empezando por un germen, un embrión de santidad irá creciendo, desarrollándose y madurando en ella, descubriendo poco a poco todas sus posibilidades. Porque lo que ha ocurrido en lo que hemos venido a llamar transmutación, proceso que se inicia con la conversión, pero que no se culmina hasta el establecimiento del primer lazo sólido de amor, no es algo similar a la metamorfosis de los insectos, sino que aquí lo que sucede es que sin cambiar la apariencia externa, lo que verdaderamente cambia es el ser del individuo, porque el concepto de ser individual es un concepto relacional, no estático, como ya nos hemos entretenido en desmenuzar en nuestro somero recorrido por la realidad. Quizá por eso, en español, el concepto genérico de ser puede y debe matizarse y desglosarse en los de existir, ser y estar. Pues en este proceso el ser humano, como en aquel episodio bíblico del Éxodo, también ve ante sí abrirse el mar que le permite escapar de la esclavitud de Egipto, y atravesándolo, ya sin retorno posible porque las aguas se vuelven a cerrar, puede llegar indemne a la otra orilla, e iniciar de esta manera el largo proceso de la conquista de la tierra prometida. Primero con su personalidad propia, su ser, y luego con su estado propio, su estar. Así el incipiente santo, paso a paso, irá descubriendo la trascendencia y trascendiendo la realidad que contempla, y de igual modo irá humanizando su vida, abriendo su sentir, su sensibilidad, su experiencia y su saber. Sin embargo, aunque la santidad, la parte que el hombre comparte con Dios, siga un desarrollo equivalente, no lo apreciará, porque esta es la perspectiva del observador neutro, que permanece invisible para él hasta que aprenda a cambiar su punto de visión, y conseguir así que aparezca en la fotografía. Cambios de perspectiva que se pueden realizar gracias a que existe una perfecta unidad individual que cohesiona y da sentido a todo. Pues en la medida en que este individuo vaya incrementando sus lazos de amor, paralelamente irá progresando todo lo antedicho en una universalización creciente. Y esa última celdilla que garantizaba su unidad individual se expandirá de forma inaudita. Todo lo de fuera comienza a ser incluido dentro, y todo lo de dentro empieza a descubrirse fuera, cumpliendo así lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O el Salmo, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. Y si lo de fuera también está dentro, ¿cómo no llegar a ello para poner el bien donde no lo haya a través del amor? La capacidad de acción a través de la oración se ha abierto para el santo. Palabra siempre entendida en su género epiceno, es decir, indistintamente masculina y femenina. Capacidad que el hombre no tiene, porque aún no ama, ya que no es la formulación externa de la oración, cual palabras mágicas, la que tiene esa capacidad, sino el amor que se pone en ella. Lo cual no anula la acción directa sobre lo de fuera, que también forma parte del amor, aunque las posibilidades de acceso a ello, en este caso, sean infinitamente menores. Con la oración se puede llegar a cualquier parte de la creación, con la acción física solo hasta donde llegan nuestras manos. Sin embargo, una necesita de la otra y da fe de ella, por eso hay que combinarlas. Y no olvidemos que la oración hace presente a Dios, actor imprescindible en todo lo que tratamos, porque está presente en la santidad del santo, en su ser,
y la oración, como dice San Agustín, nos lo hace consciente. Pero si nos fijamos en todo lo que llevamos comentado y reparamos en la trabazón relacional de todo, observaremos en la estructura resultante una completa rigidez que parece no admitir el movimiento ni las modificaciones del sistema, lo que contradice frontalmente la realidad. El medio, el sistema, se mueve hasta llegar a ser impredecible y aparentemente caótico. ¿Dónde entonces reside esa aparente aleatoriedad? ¿En qué punto de él se puede aplicar una fuerza capaz de empujar las hileras de fichas de dominó que componen su estructura relacional para removerlo por completo? Si todo constituye una perfecta y ordenada unidad, ¿de dónde ha salido el desorden? De la lógica no puede ser, porque si fuera cambiante no nos valdría como medida. De la sustancia tampoco, porque no tiene voluntad para hacerlo, y lo que observamos de ella es la proyección de nuestro propio ser. Luego, si no es la una ni la otra, sólo puede ser de la esencia. ¿Pero en qué punto? En el único que posee la capacidad de decidir libremente porque tiene voluntad propia, en la esencia espiritual del hombre. ¿Y de qué forma se ejerce esta voluntad? Pues como ya hemos indicado, tomando la decisión de amar, y con ello continuar construyendo el entramado o malla relacional, lo que también podemos indicar con una metáfora como tejiendo la madeja, mientras que si la madeja se desteje, lo que hacemos es ir rompiendo las relaciones, no de amor que ya no se pueden romper, pero sí de aprecio, de agradecimiento constructivo que se vuelve destructivo, o simplemente no poniendo amor donde se podría poner amor, camino de rechazo que se conoce como desamor. ¿Y qué ocurre si en una estructura tan trabada se introduce un movimiento en la misma, ya sea en un sentido o en el otro? Que toda la estructura se ve afectada por el mismo, de forma inmediata y simultánea. Es decir, que toda decisión humana, aunque sólo ocurra en la intimidad más callada del espíritu de cada uno, afecta simultáneamente a todo lo creado, a toda la creación, ya sea en sentido constructivo o destructivo. Así se entiende cómo el pecado de sólo uno arrastre a la debacle universal o la obediencia a la voluntad de Dios de sólo uno rescate y restablezca el orden universal subyugado, y todo ello sin importar el punto de origen, que puede ser cualquiera. Luego el amor o desamor decidido, aunque sea tan solo en el secreto del corazón de cada uno, afecta directamente a toda la creación, pasada, presente y futura, sin dejarse nada. Esta es la rotunda y trascendente responsabilidad del ser humano y sus consecuencias inimaginables. De ahí el valor moral de todo lo que decidimos, aunque no llegue a ponerse por obra. Entonces, ¿el movimiento que apreciamos en el mundo a qué responde? A la resultante de la convivencia de tantas fuerzas simultáneas y contrapuestas. Luego en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y no en nuestras manos, es donde reside la facultad de obrar el bien u obrar el mal, de transformar el mundo en un sentido o en el otro. Recuérdese que ya se dijo que lo que vemos de la sustancia de las cosas, de todo lo creado, era la proyección de nuestro propio ser, puesto que la unidad de medida éramos nosotros mismos. Esto es lo que recoge el hombre cuando se sitúa como medida de todas las cosas, sin contar con Dios. Es decir, cuando se hace Dios de su pequeño mundo. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, como dijo la serpiente a Eva. Y no olvidemos que conocer es experimentar. Por eso estamos sometidos en esta vida a experimentar el bien y el mal, aunque nosotros no lo deseemos ni lo hayamos decidido así, pero es que hemos sido arrastrados a ello por la interrelación universal. ¿Qué sentido tienen entonces todas las cosas, incluida toda la historia, trabada igualmente por la red relacional de causa-efecto? Y concretamente la historia personal de cada uno. La de establecer una decisión moral definitiva que permita situar a cada cosa en el bien, la voluntad de Dios, o en el mal, la rebeldía a la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre y nos ocurre está
personalmente, individualizadamente orientado a eso. Toda la historia, tanto general como individual, no es sino el desglose pormenorizado de una trascendente y gran elección, al igual que aquel muestrario de muñecas rusas explicitado ante nuestra mirada. Todo resulta ser, pues, una gran prueba, un gran colegio de preparación y aprendizaje para la vida definitiva. Qué bien se entiende ahora, vista desde aquí, la frase de San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida no se examinarán del amor, y a la que yo añado, y sólo del amor. Pues en ello, ¿qué tal nos van los exámenes? Pero en todo ese proceso de origen, nacimiento, desarrollo y maduración del santo, hay un factor fundamental que sólo se ha mencionado de pasada en el origen. Es la generosidad, motor de todo lo expuesto. La generosidad es la capacidad de generar, de ofrecer, de dar, de darse, mediante un acto de la voluntad. Generosidad que en Dios se manifiesta a través de toda su creación, pero especialmente en el salto del hombre a la santificación. Salto también entendido como salvación, si se mira desde otro ángulo, porque en ese acto Dios se da por completo. ¿Qué hará el santo que ha visto y aprendido la generosidad de su Señor? Transformarse a su vez en fuente de generosidad. Porque la unidad es pura generosidad de la Trinidad, y la Trinidad pura generosidad de la unidad, de tal forma que Dios es uno y trino por pura generosidad expresada en amor. Y esa generosidad está escrita en nuestro ser. Vemos pues que casi sin pretenderlo, todos los dogmas, el credo entero, pero con otras palabras, se va explicitando ante nuestra curiosa mirada. Sólo con una ojeada rápida sobre el asunto, sin entretenernos apenas, afloran ya ante nosotros, con más o menos nitidez, todas las verdades de la fe, ansiosas por ser encontradas, mostrándonos con ello que las verdades de la fe son vida, vida verdadera que nos permite disfrutarlas, gozo pleno que nos hace libres. Qué lejana queda aquella idea preconcebida de que las verdades de la fe son teorías ajenas a la vida y a la realidad. Al final, todo resulta al revés. Por eso el santo, en su crecimiento en santidad, al ir aumentando en sabiduría y razonar de otra manera, comienza a comportarse en el mundo de una forma inusual, extraña para quien no ha dado este salto. Y aquí es donde empiezan las incomprensiones. Incluso la gente bien intencionada que apenas ve, puede verse arrastrada por las tramas persecutorias de aquellos que ven pero no quieren ver. Y es que hasta en el habla acaba por notarse el cambio, aun a pesar de los cuidados y precauciones que se tengan. Porque como se vive en la trascendencia y las cosas se ven con otra perspectiva, cuando se quiere expresar lo que se vive, se acaba por recurrir a la metáfora y al lenguaje simbólico, que como ya se anticipó, es el único modo de poderlo comunicar con más fidelidad, con el peligro de que cuando se recarga puede llevar a confusión al interlocutor no avezado, que proyecte en él sus ideas preconcebidas sin percatarse de ello. Pero es que ese tipo de lenguaje es el único que permite interrelacionar la multitud de planos simultáneos que se viven, para intentar expresar con un acorde lo que los interlocutores solo entienden nota a nota, cuando aún no se ha asumido el concepto de armonía. Y por eso aquí hemos tenido que usar el lenguaje metafórico. En el lenguaje metafórico y simbólico, las palabras, las expresiones y las ideas actúan cada una de ellas por separado, como nodos o puntos de evocación que enlazan, a modo de puentes, con cualquier otra cosa que pueda haberse previsto. Cada nodo de estos sería como neurona que puede modificar sus sinapsis a voluntad, y cuantas más sinapsis, enlaces con otras neuronas, mejor. No se juega solamente con las varias acepciones de una palabra, sino con todo aquello que pueda ser evocado en el interlocutor al escuchar esa palabra, expresión o idea, y con todo a la vez. Así es como actúa la Sagrada Escritura en el corazón de las personas. Y no solo se juega con eso, sino también con la evocación de la evocación, y con los planos argumentales múltiples, al modo de un contrapunto de varias melodías. Sería algo así como reproducir una orquesta a través del timbre de una sola onda,
Lo único que en el lenguaje metafórico y simbólico lo que se transmiten son conceptos, ideas y no sonido. Para facilitar que el interlocutor aprecie los distintos planos, que los identifique y pueda saltar de uno a otro, se colocan palabras o expresiones gatillo o resorte que alerten de tal circunstancia. Por ejemplo, si se está hablando de agua y se quiere aludir a la vez a la Inmaculada Concepción, se puede decir su pureza y virginidad y seguir hablando del agua como si tal cosa, sin dejar de estar refiriéndonos simultáneamente a la Inmaculada Concepción. Pero no solo eso, sino que si añadimos, por ejemplo, en un punto estratégico que afecta a todos, o algo semejante, podremos indicar que además también nos estamos refiriendo a la Iglesia, con lo que con el mismo discurso estaremos abordando tres temas paralelos. Este ejemplito, que es solo un apunte tomado a vuela pluma y un tanto artificioso, es solo una muestra de lo que en la práctica se acaba por hacer con natural a quien ha efectuado el salto a la santidad, y eso independientemente de su nivel cultural y formación humana, y aunque su léxico sea muy precario. Precisamente por eso es por lo que llama la atención, porque suelen ser expresiones cargadas de profundidad y densidad. Pero aunque sorprenda, es algo perfectamente lógico, pues si la creación entera está reflejando a Dios, y cada plano o escalón a su vez lo explicita, con solo referirse a uno de los planos, estará aludiendo a los demás por analogía, y con la facultad añadida de moverse de uno a otro con toda comodidad. Sin embargo, para quien no ha dado este salto a la trascendencia, como no tiene puentes establecidos que den cohesión a la realidad, le es facilísimo perderse porque la ve como un laberinto. Y es que la referencia a Dios da unidad y cohesión a toda la realidad. Todo tiene su ser, su sentido y su explicación en él, y todos los puentes relacionales se dirigen a él. Quien se mueve por ellos y los conoce puede llegar a cualquier parte de la realidad. Pero quien ha volado los puentes se habrá vedado el acceso a las partes de realidad a la que éstos conducían. Y la verá tanto más inconexa y sin sentido cuanto más puentes haya volado. Y esta es la causa por la que la trascendencia podrá no hacer más inteligente al santo, pero sí hace que su inteligencia sea mucho más eficiente, rentable y fructífera, colocando su capacidad de relación en abstracto a años luz de la de quien no ha dado ese salto. Esa también es la causa por la que la Eucaristía se hace accesible, comprensible y preeminente, al descubrir en ella un modo singular de comunicación y sabiduría sin comparación, signo de la humildad de Dios. ¿Y quién puede ganar a Dios sin humildad? Y así se puede deducir que si Dios se abajó a ser hombre para elevarnos hasta Él, y Jesucristo a su vez se abajó a ser Eucaristía para hacernos partícipes de su ser, de su cuerpo, sangre, ánimo, alma, espíritu y divinidad, nosotros, si queremos asemejarnos a Él, deberemos también hacernos Eucaristía, pan partido y repartido para nuestros semejantes, por amor hacia ellos, para dignificarlos. Y esa es la causa, al fin y al cabo, de las opciones vitales atípicas y de los comportamientos aparentemente enigmáticos e inexplicables que se pueden llegar a confundir con la locura por quien no comparte la experiencia. ¿Cuántos ejemplos hay de esto en Jesucristo y los santos reconocidos? Pero una diferencia crucial nos puede poner en la pista, que la locura es intrínsecamente incoherente, aunque aparente otra cosa, y la santidad no. La santidad es un todo sin fisuras que desconcierta a quien intenta penetrar en ella sin conocerla. Y en todo esto, ¿dónde para la consabida lucha entre el bien y el mal? Tenemos la idea preconcebida de que se trata de una lucha entre iguales, y sin embargo, lo que la realidad bien mirada muestra es que eso no es así. La guerra está ganada desde el principio por el bien, porque no está en el mismo plano que el mal y nunca lo ha estado. Otra cosa son las batallas cuerpo a cuerpo que se plantean únicamente en el plano del hombre. Para acceder a la santidad, vista también como salvación, sólo había que querer fehacientemente, amar con obras, ejerciendo esa voluntad que detenía, como un interruptor, la corriente de la predeterminación y despertaba la generosidad transformadora, que desde la perspectiva de la salvación también se llama misericordia. Y todo lo demás lo ponía Dios.
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Luego el mal solo puede actuar sobre esa decisión, sobre esa elección para intentar impedirla, y si está en curso, para evitar que se consolide y culmine el paso. Pero una vez se ha producido éste, ya no puede más. Podrá e intentará evitar la progresión en el establecimiento de nuevos lazos de amor, pero lo que ya está conseguido no lo puede cambiar, aunque aparente otra cosa para amedrentar. Y como no puede acceder al plano de la santidad, le es imposible porque no ama, como decíamos, queda limitado exclusivamente al plano humano, al punto de elección. Todo lo demás es puro teatro y efectos especiales. Así lo cuenta el libro del Apocalipsis. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engañaba al mundo entero. Fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él, y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testamento que habían dado, y no amaron tanto sus vidas que temieran la muerte. Por eso, estad alegres, cielos, y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros rebosando furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Así pues, el demonio no es un ser celestial, ni posee capacidades celestiales propias de la santidad, ni accede a la trascendencia, ni disfruta de la humanidad, ni goza de la santidad. Podrá tener una inteligencia desarrollada al máximo, pero solamente humana, y muy poco productiva, por lo que dijimos de los puentes relacionales rotos. Podrá tener un ánimo muy fiero, pero carente de sensibilidad y sujeto a la corrupción. Y su espíritu vacío solo está sostenido por el amor que Dios le tiene, que no ha podido romper. Por eso los pastorcitos de Fátima veían las almas en el infierno como pavesas, sujetas a esa volátil vaciedad. Lo que el demonio pueda saber, lo sabe con sabiduría humana, y sólo humana, y todo lo que pueda hacer, lo hace con capacidades humanas y sólo humanas. Por eso la lucha entre el bien y el mal sólo se establece en el plano humano, aunque sus consecuencias afecten a toda la creación. Plano en el que, dada su posición histórica, y aquí no digo más, se piensa que lleva ventaja. Debe quedar claro que su saber no es sabiduría, sino conocimientos, y que no son experienciales porque rechaza la experiencia de Dios. Todo esto es conveniente tenerlo presente a la hora de enfrentarse ante su prestidigitación, a su mentira, ya que no debemos caer en la trampa de emplear sus mismas armas, en las que sí tiene ventaja. Tendremos que usar las nuestras propias, las de Dios, que Él no controla. Todos los prodigios y sortilegios que el hombre pueda ver por parte del maligno no son fruto de un poder arcano y misterioso, sino son meramente humanos, aunque el hombre que sufre el acoso no pueda saber en sus circunstancias cómo se realizan, ni posea los medios para realizarlos él también si quisiera. Incluso la muerte forma parte de este entramado de sortilegios destinados a ocultar la verdad, pero la muerte, como culmen de la corrupción, también está destinada a corromperse y dejar de serlo. Porque la muerte podrá acabar con la biología, con la apariencia, pero no con la esencia, con el ser, que le da cohesión y soporte. Aunque mientras sigamos adoptando desde la esencia la posición del observador neutro, aquella permanecerá invisible a nuestra mirada, al igual que ocurre cuando una partícula o un ion negativo se une a otro positivo que lo neutraliza, de forma que eléctricamente ambos se vuelven indetectables, pero solo eléctricamente. Para detectar de nuevo su presencia, solo habrá que cambiar la perspectiva con la que se analiza el asunto, por ejemplo, fijarnos en la masa, para que todo vuelva a aparecer. Pues ese es el destino final de la muerte, desaparecer. Pero antes de llegar a esa situación final, la humanidad, el hombre, cada hombre, independientemente de su sexo, edad, raza o cultura, deberá embarcarse en el proceso de elección del camino de la santidad, y quien lo acepte
recorrerlo hasta su culminación y posterior desarrollo, aprendiendo a mirarlo todo con ojos nuevos. Ojos que son los que verdaderamente cambian y no el mundo que miran. Pero al cambiar los ojos, el mundo se hace nuevo ante ellos. Ya no hay que esperar más los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habite la justicia, porque la creación nueva siempre había estado ahí, esperando ser descubierta. Solo había que cambiar los ojos. Y con estos ojos nuevos, en el capítulo siguiente, como buenos peregrinos, nos orientaremos en el camino de la vida entre tantos senderos de muerte. Muchas gracias.